Listo. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del tercer módulo del Diplomado de Derecho Administrativo, con el tema Afectación al principio de imparcialidad y separación de funciones en un procedimiento administrativo, que será desarrollado por el doctor Rodrigo Peláez, quien es abogado por la Universidad de Piura con mención sobresaliente, magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Lima. Cuenta con más de 11 años de experiencia en las ramas de Derecho Administrativo, también en Derecho de Protección al Consumidor y Competencia, Propiedad Intelectual y Derecho Concursal. Actualmente es socio en Stucci Abogados, ponente en diversos eventos académicos sobre las materias de especialidad. También es docente universitario. Muy bien. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor estará encantado de responderlas como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Gracias a la invitación de Bill Lawyer en este diplomado de Derecho Administrativo, esta vez con este tema que antes no lo había tratado, sobre el principio de imparcialidad y separación de funciones en el procedimiento administrativo. Este es un principio sumamente importante que garantiza que las decisiones que adopten la autoridad administrativa pueda ser conforme a derecho, ¿no? Justamente vamos a ver esta sesión de 1 hora. La imparcialidad en realidad se deriva del debido procedimiento y como sabemos el debido procedimiento lo que busca garantizar es que se pueda obtener una decisión debidamente motivada y fundada en derecho. Justamente como una garantía del principio de imparcialidad es el tema de la separación de funciones. Como sabemos, dentro de lo que es un procedimiento administrativo, hay un órgano instructor que viene a ser como una especie de fiscal administrativo y un órgano resolutor. El órgano instructor es aquel que investiga, es aquel que, perdón, que inicia el procedimiento administrativo y su función es recabar pruebas, tener una posición como fiscal administrativo y culminar con la emisión de un informe técnico o un informe final de instrucción. Posteriormente, quien tiene que resolver no debe ser influenciado por este órgano instructor. El órgano instructor finalmente termina haciendo recomendaciones, pero el órgano resolutor, con independencia, con imparcialidad, debe finalmente resolver el procedimiento administrativo. La imparcialidad como un principio del procedimiento administrativo. La imparcialidad propiamente dicha es un principio del procedimiento administrativo que se encuentra recogido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Y es una garantía, como les decía, propiamente no se encuentra recogida la imparcialidad en la Constitución. Sin embargo, este es un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso, como es el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, y así lo reconoce el Tribunal Constitucional. En la cita que pueden ver en la lámina, que es parte de la sentencia del expediente 6149-2006. La garantía de imparcialidad del órgano decisor es un derecho implícito al debido proceso. En sede judicial, que en sede administrativa se conoce como el debido procedimiento administrativo. No sé si con pantalla ampliada se logra seguir viendo mi pantalla o se ha quedado en la lámina anterior. Por favor, me Se logra ver, confirman. doctor. Sí, se logra ver, perfecto. Sí, doctor. Gracias. Pero nos surge la pregunta, ¿qué es la imparcialidad? Podemos tener una noción general, imparcialidad, autonomía, independencia,
no debe haber conflicto de intereses, ¿no? Digamos, nociones generales sobre lo que es la imparcialidad. Sin embargo, cuando entramos a desarrollar propiamente el principio de imparcialidad, que como les comentaba se encuentra contenido en la Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, vemos que tiene dos dimensiones. Una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. La imparcialidad subjetiva tiene que ver con esta noción general que les había ido adelantando respecto a que el juez no debe tener una vinculación o un interés, un vínculo con las partes procesales o un especial interés en el resultado del proceso, ¿no? Esta imparcialidad subjetiva busca que una persona no sea sometida a un proceso o procedimiento en el que el juez tenga algún tipo de compromiso, de vínculo con alguna de las partes o tenga cierto interés o algún interés en el resultado del proceso o procedimiento, ¿no? Se va a garantizar que la persona del decisor, que el juez, que la autoridad administrativa sea imparcial en tanto no tenga un interés en el resultado del proceso o procedimiento o un vínculo o conexión con alguna de las partes participantes del proceso o del procedimiento administrativo. Y por otro lado, tenemos a la imparcialidad objetiva, que esta es la imparcialidad que nos interesa, que es la imparcialidad que nos interesa en esta ponencia y que tiene que ver justamente con la garantía de la separación de funciones. La imparcialidad objetiva se refiere a la influencia negativa que podría tener un juez, una autoridad administrativa, sobre la estructura del sistema, restándole imparcialidad. Es decir, si es que el sistema, si es que el proceso, si es que el procedimiento no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. Se garantiza que la estructura del sistema produzca un decisor imparcial. Y este ámbito es el que nos interesa, porque como lo vamos a ver, el sistema, el procedimiento administrativo está perfectamente diseñado para que haya una separación total entre el órgano instructor, el órgano que acusa y el órgano resolutor, ¿no? Y es interesante, y me detengo un poco aquí, lo que se señala en esta sentencia del Tribunal Constitucional para desterrar cualquier duda razonable. No es materia de esta ponencia, no es materia de esta conferencia, sin embargo, es importante saber que en el procedimiento administrativo, para poder sancionar a un administrado, para poder sancionar a un imputado, tiene que haber un estándar probatorio que vaya más allá de toda duda razonable. Es decir, que haya responsabilidad administrativa más allá de cualquier duda razonable. Si hay duda entre si hay o no responsabilidad administrativa, la decisión de la autoridad administrativa debería ser no sancionar. ¿Por qué? Porque en ese supuesto de duda razonable, lo que va a prevalecer es el principio de presunción de licitud, que se deriva de la presunción constitucional de inocencia. Aplicado al ámbito administrativo, la presunción de licitud lo que establece es que se presume el actuar conforme a derecho, el actuar lícito de los administrados, salvo prueba en contra, ¿no? Entonces, lo que se busca a través de la imparcialidad objetiva es una estructura que garantice una decisión imparcial, que garantice que si se va a sancionar a un administrado, sea siempre que se determine su responsabilidad más allá de cualquier duda razonable. La imparcialidad es parte de las garantías del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? El Tribunal Constitucional reconoce la existencia del derecho a ser juzgado por una autoridad independiente e imparcial en sede administrativa, reconocida expresamente por el intérprete de la Constitución como una garantía en sede administrativa. No solamente se busca o se debe garantizar al juez imparcial,
También la autoridad administrativa que decide dentro de un procedimiento administrativo debe cumplir con esta garantía de la imparcialidad. Tanto la subjetiva, como decíamos, busca que no haya un interés en el resultado del proceso por parte del juez, por parte de la autoridad administrativa que tiene que resolver, o haya un vínculo con las partes que forman parte del proceso o del procedimiento administrativo como la garantía de la imparcialidad objetiva, que busca que la estructura del procedimiento, la estructura del proceso, esté diseñada de tal manera que se cumpla con la debida separación de funciones, que garantice la imparcialidad y determinar que se establezca responsabilidad solo si ésta se verifica más allá de toda duda razón. ¿Dónde se encuentra contenido el principio de imparcialidad? El principio de imparcialidad se encuentra contenido, como ya se nos había ido adelantando, en el artículo 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, y también, ¿no?, en el texto único ordenado de esta Ley del Procedimiento Administrativo General. En el numeral 1.5 se recoge el principio de imparcialidad que establece que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general, ¿no? Entonces, queda claro esta definición general sobre la imparcialidad como una garantía, que a su vez es un principio, ¿no?, que debe ser respetado, una garantía de la cual goza todo administrado, ¿no? Tenemos la imparcialidad objetiva, la imparcialidad subjetiva, ambas deben cumplirse. La que nos interesa de cara a esta ponencia es la imparcialidad objetiva, que tiene que ver con la estructura del procedimiento administrativo para que se garantice una decisión imparcial, para que se garantice una decisión conforme a derecho, que determine responsabilidad más allá de toda duda razonable. Como parte de una de las garantías para que se dé la imparcialidad objetiva, tenemos a la separación de funciones. El principio acusatorio, la separación de funciones. Nace el principio acusatorio como un principio del derecho penal y este ha sido definido por el Tribunal Constitucional. El principio acusatorio es un elemento del debido proceso que imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características. Como por ejemplo, que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada esta por una persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada, y que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad, ¿no? El B y el C, el B tiene que ver con un tema de congruencia, que también es otro principio que no es materia de esta ponencia, pero que también es otra de las garantías del debido procedimiento. Es decir, el juez penal en este momento, o la autoridad administrativa, no debe sancionar o no debe realizar una imputación de cargos yendo más allá de lo denunciado, ¿no? Ni finalmente terminar sancionándose por hechos que van más allá de la acusación formulada por el órgano instructor. Pero lo interesante es lo que dice el literal E, que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada esta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador. ¿Y por qué es interesante? Porque este literal A recoge el principio de separación de funciones. La acusación tiene que ser por un órgano diferente al órgano sentenciador, al órgano que decide. Uno acusa y el otro sentencia. Uno es un fiscal administrativo y el otro resuelve el procedimiento administrativo. Y entre ellos no deben haber coordinaciones. Entre ellos debe haber una separación estricta.
Y el último acto que emite el órgano acusador va a ser el informe técnico o el informe final de instrucción, y después el órgano resolutor, con total independencia y con total autonomía, debe resolver el procedimiento administrativo. Lo que no puede pasar, que lamentablemente muchas veces pasa, es que el órgano instructor haga el proyecto de resolución final para que el órgano resolutor lo valide, lo acepte y finalmente lo emita y lo notifique a los administrados. El hecho de realizar un proyecto de resolución sí termina afectando la imparcialidad y la separación de funciones, porque lo que va a hacer el órgano acusador es prácticamente tomar el informe final de instrucción o el informe técnico, que es su último acto administrativo con el cual pone fin a su labor de instrucción, y darle forma de resolución final. Y eso no debería ser así. El órgano resolutor debería desde cero y con sus propios funcionarios, con su propio equipo de apoyo, generar una resolución final. Porque caso contrario, va a haber una afectación y va a haber una influencia por parte del fiscal administrativo respecto al órgano que tiene que resolver un caso. Una de las finalidades justamente del principio acusatorio es no afectar la imparcialidad del juzgador. ¿A qué tipo de imparcialidad nos referimos? A la imparcialidad de tipo objetivo, ¿no? El principio acusatorio constituye un elemento del debido proceso que imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características, como por ejemplo que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad. Dense cuenta cómo es que el principio acusatorio busca ser una garantía del debido proceso para a su vez garantizar la imparcialidad de quien resuelve. Como decía, el principio acusatorio surge, nace del derecho penal, sin embargo es plenamente aplicable al derecho administrativo, porque es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, el famoso ius puniendi estatal, ¿no? Las garantías mínimas del debido proceso, esta es una cita de una sentencia del Tribunal Constitucional, deben observarse no solo en sede jurisdiccional, sino también en la administrativa sancionadora. No olvidemos que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador son primos hermanos, comparten las mismas garantías, comparten los mismos principios. La diferencia es que el derecho penal siempre tiene que ser la última ratio, ¿no? En el caso del derecho administrativo sancionador, además, no se establecen penas privativas de la libertad, sino sanciones como multas. Sí se pueden establecer medidas correctivas, pero no tienen que ver con medidas privativas de la libertad, ¿no? No puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso, ¿no? Importante, tanto en lo penal como en lo administrativo sancionador, que se respeten todas las garantías de los administrados y se garantice la plena aplicación y vigencia de los principios correspondientes al procedimiento sancionador. Caso contrario, lo que se resuelva en sede penal o en sede administrativa va a ser nulo. Va a ser nulo porque termina afectando un principio, algún requisito de validez del acto administrativo, y como se establece en el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es nulo que el acto administrativo que vaya en contra de la Constitución, de la ley, de una norma reglamentaria, o que no cumpla con los requisitos de validez justamente del propio acto administrativo. Como les decía, hablando de la imparcialidad objetiva, que habla de la estructura propiamente de un procedimiento administrativo sancionador, para que se garantice la imparcialidad y así se pueda obtener una decisión debidamente dada en derecho. Por un lado tenemos al órgano acusador, al fiscal administrativo, que se encarga de iniciar el procedimiento administrativo,
imputar cargos, realizar una labor instructiva, una labor de investigación. Por otro lado, tenemos al órgano decisor, que tiene que ser un órgano completamente diferente del acusador y que debe valorar las pruebas aportadas por el acusador y finalmente decidir. Por el otro lado, tenemos a la parte imputada, que debe ejercer su derecho a la contradicción, no solamente respecto del órgano acusador, sino también respecto al órgano decisor, ¿no? Entonces, como vemos, en la parte inferior de la diapositiva, debe garantizarse la igualdad de armas entre el órgano acusador y la parte imputada. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el órgano acusador realiza el proyecto de resolución final para el órgano decisor? No se cumple la igualdad. Siguen coordinando, va a influir en el sentido de la decisión del órgano decisor y la parte imputada no va a poder ejercer su derecho a la contradicción. Se va a afectar su derecho de defensa, porque la parte imputada va a poder cuestionar, va a poder presentar observaciones al informe final de instrucción o al informe técnico, pero de ahí no va a tener oportunidad de contradecir. El próximo acto administrativo a notificarse ya va a ser la resolución final administrativa. Entonces, si se da una coordinación entre el acusador y el decisor de manera posterior a la emisión del informe final de instrucción o a la emisión del informe técnico en los casos de libre competencia, esta coordinación va a afectar la imparcialidad y la debida separación de funciones, porque no se va a respetar justamente el tema de la igualdad de armas. Como podemos ver en esta lámina, las funciones del acusador y del decisor están claramente delimitadas. Justamente esto es lo que se busca también a través de la garantía de la separación de funciones. El órgano acusador es quien inicia el procedimiento y genera la imputación de cargos. Las presuntas infracciones administrativas se encarga de la labor de investigación, de recabar pruebas, y finalmente emite un informe técnico o un informe de instrucción en el cual manifiesta, expresa que le toca conocer. Por su lado, por su parte, el órgano decisor va a valorar los medios probatorios aportados por el administrado, así como lo que se contiene en el informe técnico del acusador o en el informe final de instrucción también de este órgano decisor, de autónoma, de independiente, debe emitir una decisión imparcial sobre la forma y el fondo de la el órgano acusador. Su último acto debe ser el informe técnico, el informe final de instrucción, y luego, habiendo aportado las pruebas, habiendo determinado cuál es su posición en ese procedimiento, retirarse y dejar que el órgano decisor emita un, final, un procedimiento final de manera autónoma y porque debe ser garantizado por por el principio del debido procedimiento administrativo. El debido procedimiento, el principio del debido procedimiento, se encuentra recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el artículo 248, en el cual se establece que los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendando las autoridades distintas. La garantía de la debida separación de funciones se deriva del principio de imparcialidad y a su vez es una manifestación del debido procedimiento. Y el debido procedimiento, tal cual como aparece recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que para que se cumpla con el debido procedimiento debe establecerse una debida separación entre el infractor y las sanciones. Y esto debe ser conocido por autoridades distintas entre sí. En el artículo 254, también de la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador, el 254.1, se establece que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, caracterizado por
atención en su estructura que conduce la fase ejecutora y la que decide. Hay una diferencia entre quien usa y quien resuelve. Debe haber una delimitación de funciones, una estructura del procedimiento que garantice que haya una separación entre fiscal administrativo, instructiva y que cómo se afecta a la imparcialidad y a la separación de funciones. Tenemos un ejemplo muy claro, muy concreto, que es lo que pasa en los procedimientos administrativos sancionadores de libre competencia. Los procedimientos administrativos sancionadores de libre competencia se encuentran recogidos en el Decreto Legislativo 1034, que también tiene un texto único ordenado. El órgano decisor, en este caso la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, tiene como encargo, tiene como función determinar si existe o no una determinada conducta anticompetitiva. Eso está en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1034. Esta Comisión de Libre Competencia es un órgano con autonomía técnica y funcional, o al menos así debería serlo, como se establece en el artículo 14 también de este DL 1034. El órgano acusador o instructor, la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, es el encargado de iniciar e instruir el procedimiento administrativo sancionador y admitir a trámite denuncias. Esto está establecido en el artículo 15. Y aparentemente se establece una separación de funciones y, al menos en teoría, al menos en papel, se cumpliría con la debida separación de funciones. Sin embargo, como sabemos, el papel lo aguanta todo. En el Decreto Legislativo 1034 se señala que la Secretaría Técnica emite un informe final y después de ello debe poner en conocimiento a la Comisión de todo lo actuado y retirarse del procedimiento, eso es lo que correspondería, para que la Comisión pueda emitir una resolución final, conforme a derecho, imparcial, debidamente motivada. Pero la pregunta del millón es, ¿esto realmente sucede? ¿Esto se traslada a la realidad? Y la respuesta es que no. Lamentablemente, en el procedimiento administrativo sancionador de libre competencia no se cumple con la debida separación de funciones y el principio de imparcialidad. ¿Y por qué? Porque la comisión y su secretaría técnica realizan sesiones conjuntas para decidir la pertinencia de las imputaciones. La comisión aquí lo que está haciendo es un prejuzgamiento de la materia que es puesta a su conocimiento. Por otro lado, hay una constante comunicación entre la comisión y la secretaría técnica sobre los avances del procedimiento, y esto no debería ser así. A quien corresponde la fase instructiva, a quien corresponde realizar la investigación, es la Secretaría Técnica. La comisión ahí no tiene nada que ver. La comisión interviene y participa cuando ya se tiene que resolver el procedimiento. Antes no. Antes no. Antes la comisión no tiene por qué evaluar pertinencia de imputaciones. La comisión tampoco tiene que evaluar o coordinar con la Secretaría Técnica cómo va avanzando el procedimiento. ¿Por qué? Porque está confundiendo sus funciones. La comisión aquí está actuando como si fuera el órgano instructor, pese a que es el órgano resolutivo. Está facultado, no es competente, y obviamente se vulnera su imparcialidad porque hace suya la posición del fiscal administrativo, la posición de la Secretaría Técnica, la posición del órgano instructor. Por otro lado, también se discuten los medios probatorios recopilados en el procedimiento y el sentido del informe técnico que le toca emitir a la Secretaría Técnica, así como el proyecto de resolución final que aprueba la comisión, pero que elabora la Secretaría. O sea, aquí ya es la cereza del pastel, por así decirlo,
porque además de coordinar la pertinencia de las imputaciones, además de que la comisión le pide a la Secretaría Técnica cómo está avanzando el procedimiento, finalmente se hace un proyecto de resolución final por parte de la Secretaría Técnica que la comisión simplemente aprueba y que muchas veces recoge una posición exactamente similar a la contenida en el informe técnico, a la contenida en el informe final de instrucción. La comisión prejuzga al participar en el informe técnico y la resolución sería decidida por la Secretaría Técnica, vulnerándose así el principio acusatorio. Obviamente, si la Secretaría Técnica hace el proyecto de resolución final y su posición es sancionar al administrado, sería ilógico que su informe técnico sea recomendando sancionar y que finalmente la resolución final sea desestimando la imputación, ¿no? Lo que va a hacer la Secretaría Técnica es replicar su posición. Cuando perfectamente, si se diera esta separación que debe darse de funciones, si se cumpliera el principio de imparcialidad, el órgano resolutor podría separarse de la posición del órgano instructor, si es que no está de acuerdo, si es que, obviamente, por motivos debidamente fundados, motivados en una decisión fundada en derecho, no concuerda con la posición que tiene la Secretaría Técnica. ¿Cómo debería verse, cómo debería darse en la realidad la separación de funciones? La Secretaría Técnica debería iniciar independientemente, de forma autónoma, un procedimiento administrativo sancionador. Es decir, la Secretaría Técnica no debiera coordinar con la comisión la pertinencia de iniciar un sancionador o de, una vez que se inicia un sancionador, imputar determinadas conductas y otras no. No, la Secretaría Técnica es a quien le corresponde por sí sola, sin una coordinación con la comisión, iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Por otro lado, la Secretaría Técnica, quien se encarga de investigar, de recabar pruebas y emitir su informe final de manera independiente, ¿no? Y este informe final técnico, este informe técnico final, es el que marca el fin de la etapa instructiva y da inicio a la etapa resolutiva. Entonces, el inicio del procedimiento administrativo depende de la Secretaría Técnica y solo de ella. No debe haber una intervención por parte del órgano resolutor, por parte de la comisión. La labor de investigación, recabar pruebas, emisión de informe técnico final, también corresponde a la Secretaría Técnica. La comisión no debe pedir avances del procedimiento, no debe preguntar por la posición de la Secretaría Técnica, porque finalmente esa posición la va a conocer cuando se emite el informe técnico final o el informe final de instrucción en el caso de los procedimientos de protección al consumidor, por ejemplo. Y una vez que se emite el informe final, puede ser el informe técnico o el informe final de instrucción, se debe correr traslado del expediente a la comisión y con ello culmina toda la labor instructiva por parte de la Secretaría Técnica. Emite su informe final de instrucción, su informe técnico, traslada el expediente a la comisión como órgano resolutor y la Secretaría Técnica debería apartarse del caso, apartarse del procedimiento y dejar que la comisión tome una decisión, decida de forma independiente, de forma autónoma. La comisión debe decidir si existe o no una infracción de acuerdo a la imputación de cargos realizada por la Secretaría Técnica. Obviamente, no se va a cumplir con la separación de funciones, no se va a cumplir con la imparcialidad si es que el fiscal administrativo, si es que el órgano que acusa, el órgano que ha iniciado el procedimiento, hace el proyecto de resolución final. Porque lo que se va a recoger en ese proyecto de resolución final es la posición del acusador y no la posición del órgano resolutor que debe ser independiente, que debe ser autónomo respecto al órgano instructor.
Antes de culminar con la presentación, con la ponencia, es importante que conozcan que este problema de la separación de funciones no solamente lo vemos en los procedimientos de libre competencia, ¿no? También se da esta afectación, se da este problema de la afectación a la separación de funciones y de la afectación al principio de imparcialidad, por ejemplo, en los procedimientos de protección al consumidor. Los procedimientos de protección al consumidor también hay un órgano instructor, la Secretaría Técnica, y un órgano resolutivo, que es una comisión en primera instancia, y en segunda instancia la SAT. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y esto es algo real, algo verídico, algo que nos tocó ver en un procedimiento que nos encargaron de una aerolínea, ¿no? Cuando le consultamos a la Secretaría Técnica, en este caso de la Comisión de Indecopi de Lima Norte, si es que ellos habían hecho el proyecto de resolución final de la Comisión del Indecopi de Lima Norte, la respuesta fue que sí le hicieron. Cuando se cuestiona este tema frente al Indecopi, el Indecopi lo que dice es que la Secretaría Técnica realiza el proyecto de resolución como una labor de apoyo, como una función de apoyo. Y se trata de justificar así que como apoyo se pueda realizar los proyectos de resoluciones finales, tanto en los procedimientos de protección al consumidor como en los procedimientos de libre competencia. La pregunta es, ¿realmente esta labor de apoyo supera la afectación que se estaría dando al principio de imparcialidad y a la debida separación de funciones? Y la respuesta es no. Esta labor de apoyo no puede inmiscuirse o no puede usarse como excusa para afectarse la imparcialidad y la debida separación de funciones. Si el que acusa hace el proyecto de resolución final para el que resuelve, es inevitable que se afecte la imparcialidad y se termine vulnerando la debida separación de funciones. ¿Y por qué es inevitable? Porque el instructor está haciendo algo que no le corresponde. Se está poniendo la camiseta del resolutor y le está haciendo el proyecto de resolución final, cuando lo que correspondería es que el órgano instructor termine toda su labor de instrucción, establezca una posición y esta posición esté contenida en el último acto que realiza como instructor, que es el informe final de instrucción en los procedimientos de protección al consumidor y el informe técnico en los procedimientos en materia de libre competencia. De eso no corresponde que realice ninguna acción más. Cualquier otro tipo de acción adicional, como es realizar un proyecto de resolución final, va a terminar afectando la separación de funciones. Y además, está realizando actos que no son de su competencia, ¿no? Porque obviamente, para realizar este proyecto de resolución final, se van a dar coordinaciones entre ambos órganos, entre el resolutor y el instructor. Y como parte de estas coordinaciones, obviamente no se incluye al administrado. El administrado va a estar en total indefensión, no va a haber un tema de igualdad de armas y finalmente va a tomar conocimiento de la resolución final cuando se le notifique esta. Pero detrás, pero antes de la emisión de esa resolución final, ha habido una coordinación indebida, porque eso afecta a la separación de funciones entre el fiscal administrativo y la comisión que resuelve. Como les digo, voy a repetir, lo que debería corresponder es que el fiscal administrativo, la Secretaría Técnica, que ya inició el caso y que obviamente tiene un interés en que se sancione el administrado, culmine con su labor de instrucción, con la emisión y notificación de su informe final. El informe técnico, los procedimientos de libre competencia y el informe final de instrucción en los procedimientos de protección al consumidor o en los procedimientos administrativos también municipales. Luego de ello, su labor de apoyo
no debería ir más allá de poner en conocimiento este informe final y trasladarle el expediente al órgano resolutivo. El órgano resolutivo que debería tener su propio equipo de apoyo, o sea, no un equipo de apoyo que provenga del órgano instructor, no un equipo de apoyo de la Secretaría Técnica, no, sino un equipo propiamente del órgano resolutor, debería proyectar la resolución final y finalmente ser aprobada esta y notificada al administrado. Caso contrario, ya lo hemos explicado a lo largo de esta exposición, no se va a poder garantizar la imparcialidad y la debida separación de funciones. Esto es algo que lo venimos planteando a nivel administrativo, a nivel de procedimientos administrativos y también lo planteamos cuando se establecen demandas contenciosas administrativas. Lamentablemente, pese a que es bastante claro y evidente, esto no ha sido declarado, no ha sido validado ni a nivel administrativo ni a nivel judicial, ¿no? Las autoridades administrativas tratan de justificar esta afectación en base a sus labores de apoyo y lamentablemente los jueces contenciosos administrativos lo que hacen es hacer prácticamente un copiar-pegar de lo resuelto por la autoridad administrativa y resolver en el mismo sentido, ¿no? Esperemos que ya a nivel de la Corte Superior, a nivel de la Corte Suprema, al menos lean los argumentos que se plantean, lean esta posición que, que se está dando, ¿no? Y resuelvan, ¿no? Como corresponde. O sea, de hecho, hay entidades administrativas que sí respetan la separación de funciones. Tenemos a OEFA, que tiene un órgano instructor, un órgano resolutor, una estructura de procedimiento con etapas claramente marcadas. No hay esto de que el órgano instructor le hace el proyecto de resolución al órgano resolutor. Eh, lo mismo con la Autoridad de Protección de Datos Personales. Hay dos autoridades claramente separadas, con competencias y facultades claramente delimitadas, ¿no? Que no se confunden entre sí, que no confunden funciones, que no extralimitan sus funciones y sus competencias, y que tampoco a nivel de un procedimiento de protección de datos personales se valida esta figura de realizar el proyecto de resolución final para que finalmente el órgano resolutor lo apruebe y lo notifique. Este problema se está dando a nivel del INDECOPI, ¿no? Y el INDECOPI se muestra bastante reacio a cambiar su estructura o a reconocer que como está estructurado y como se han venido dando los casos, definitivamente se está dando una afectación eh, a este principio de imparcialidad y a la debida separación de funciones, ¿no? Dicho esto, te agradezco por la atención, por el tiempo y quedo atento si es que hubiese alguna pregunta. Bien, estimado doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Eh, Dicho sea de paso, sí hay una pregunta, doctor, en el chat. Sí, a ver, bueno, ¿lo puede visualizar o lo leo, doctor? Sí, justo lo estoy viendo. ¿Qué opinión le debe que Indecopi a través de los RPS tenga el papel de órgano acusador y resolutor? Algo similar de lo que sucede en OCIPTEL. No se quebrantaría el principio de imparcialidad objetiva. ¿Existe algún sustento constitucional o alguna sentencia judicial de última instancia que así lo justifique de ser el caso?
Ya, es una buena pregunta. De hecho, en los procedimientos sumarísimos se relaja, por así decirlo, se flexibiliza esta garantía de la debida imparcialidad y la debida separación de funciones. Y no, efectivamente, ¿no? Ahí no hablamos de una secretaría técnica, es el órgano resolutivo quien inicia el procedimiento y quien termina resolviéndolo, ¿no? Es un tema interesante que sería una buena materia para una tesis, para una investigación. Justificación a nivel constitucional para este tipo de procedimientos, la verdad es que no creo que exista, más bien me parece que se justificaría o lo trataría de justificar el INDECOPI en el tema de la celeridad que debe darse en este tipo de procedimientos sumarísimos, porque recordemos que los procedimientos sumarísimos, a diferencia de los ordinarios, su plazo de resolución es de 30 días. En los ordinarios estamos hablando de 120 días hábiles. Sin embargo, claro, el problema es que no podemos sacrificar garantías esenciales que se derivan del debido procedimiento y que buscan garantizar el derecho de defensa por celeridad, por eficiencia. O sea, no por ser céleres o eficientes, se justificaría terminar afectando otras garantías tan importantes o más importantes que una resolución rápida, ¿no? En el caso del procedimiento de OCIPTEL, sí es un poco diferente porque en OCIPTEL los procedimientos son trilaterales. Aquí estamos hablando de procedimientos administrativos sancionadores. Es decir, OCIPTEL funciona como un tercero ajeno al procedimiento que resuelve un conflicto entre privados, que vendría a ser la empresa de telecomunicaciones, por un lado, y el usuario afectado. Veo que hay otra, buenas noches, sobre una consulta. ¿Qué ocurre cuando un plenario del órgano instructor posteriormente inicia a laborar en el órgano instructor? ¿Qué acciones corresponden para no afectar la imparcialidad? Ya, lo que pasa es que en realidad no debería afectarse la imparcialidad en la medida que el funcionario que deja de estar en el órgano instructor pasa a formar parte del órgano resolutor. El problema es es que en realidad los órganos resolutores, por lo menos a nivel de Indecopi, no tienen un equipo propio. Es decir, en Indecopi, el órgano resolutor, las comisiones o las salas, no tienen funcionarios o no tienen un equipo que se encarguen propiamente de resolver. No existe eso. ¿Quiénes resuelven? ¿Quiénes apoyan? ¿Quiénes hacen este proyecto de resolución final? Es la Secretaría Técnica de la Comisión o la Secretaría Técnica de la Sala de Consumidor quienes se encargan de ese tema. Entonces ahí es que se genera ese problema de la afectación a la imparcialidad y a la debida separación de funciones, porque no hay un equipo propio. Por eso yo les decía en la exposición, en la ponencia, que debería tener un equipo propio los órganos resolutores. No lo tienen, no lo tienen. Entonces, por eso es que el INDECOPI dice que como no tienen un equipo propio, necesariamente se tienen que apoyar en el equipo de la Secretaría Técnica o en el equipo personal del órgano resolutor. Sí, veo una mano levantada de Ayrton. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la ponencia, ha estado muy interesante. Yo tenía un comentario y una consulta, ¿no? Con respecto a por ejemplo, la consulta que hizo la participante anterior en lo referido a que en los ORPS no existe esta diferencia en la etapa instructora y en la etapa sancionadora. Indagando un poco, yo verifiqué, por ejemplo, que esto ocurría en el caso de las municipalidades también. Y esto se debe a que antes de de la publicación de la modificatoria del LPAG, ¿no? En el año 2016, esta norma decía que la separación se daba siempre y cuando las disposiciones de la propia entidad lo permitan. En cambio, luego se suprimió esta frase y por tanto que como una garantía
en la que no cabía excepción alguna. Sin embargo, se realizó una consulta, una opinión consultiva del Minjus, y esta entidad indicó que no, esta modificatoria del LPAG no implicaba una derogación inmediata de las normas que asignaban competencias a las entidades y que por tanto su aplicación dependía, ¿no? Dependía de cuándo las propias entidades decían aplicarlas o adaptar su estructura de los procedimientos sancionadores y asignación de competencias a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo General. Bueno, es en ese entonces la modificada ley, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, por ejemplo, que una forma de poder exigir que el Indecopi adopte esta estructura en las ORPS sería a través de una demanda de cumplimiento constitucional, ¿no? Ese era un comentario que tenía al respecto. Y por otro lado, con respecto ya a la ponencia que acaba de brindar, eh, tenía como que una consulta ahí con respecto al principio de imparcialidad y cómo se proyecta en los procedimientos administrativos, porque, por ejemplo, en el caso del principio de doble instancia, el Tribunal Constitucional ha dicho que este no es aplicable en los procedimientos administrativos, ¿no? Ya que no existe imparcialidad. El órgano, el superior jerárquico forma parte del mismo órgano administrativo y por tanto la imparcialidad se proyecta solo en los procesos judiciales, no en los procedimientos administrativos y que por tanto es un derecho que tiene contenido legal más no contenido constitucional y por tanto hay procedimientos en donde no existe la apelación ni la reconsideración y por eso no se vulnera ninguna garantía. Entonces en este caso, en los procedimientos sancionadores me pongo a pensar si realmente podríamos hablar de la existencia de una verdadera imparcialidad o no, ya que nuevamente ¿no? Forman parte de de una misma estructura, independientemente de cómo es, de una estructura administrativa, e independientemente de que aseguremos o no, por ejemplo, que se proyecte o no se proyecte la resolución, siempre va a ser un poco complicado garantizar una verdadera imparcialidad como la que existe a nivel judicial, por ejemplo. De todas formas, yo coincido con usted porque si el derecho está establecido, ¿no? Si la ley LPAG ya reconoció el derecho a través de las garantías mínimas que debe tener el PAS, debe aplicarse tal cual. Pero no sé, y eso es lo que me pongo a pensar, de si existe este derecho de imparcialidad administrativa a nivel constitucional, ya que podemos hacer como un símil de lo que ocurre con el derecho a la doble instancia. El Tribunal Constitucional ha dicho que no tiene un contenido constitucional debido a que la imparcialidad no se puede garantizar en sede administrativa, sino que más bien es un privilegio de la administración pública y que este derecho solamente es aplicable en sede judicial. Eso nada más era, doctor. Gracias. Gracias, Ayrton. Sí, no, de acuerdo. Definitivamente no puede haber una justificación respecto a regulaciones propias, por ejemplo, de las municipalidades, que vayan en contra de las garantías mínimas establecidas en la LPAG, ¿no? Justamente me has hecho recordar un tema que lo comentaba yo en las clases que dictaba en un posgrado de Derecho Administrativo, lo que hacían muchas municipalidades, que te notificaban junto con la resolución final el informe final de instrucción, ¿no? Y supuestamente su justificación era que así estaba establecido en su normativa municipal aplicable. Pero claro, esto iba en contra totalmente de las garantías mínimas de la LPAG, porque si te notifican el informe final de instrucción, tienen que darte un plazo de 5 días hábiles para poder observarlo. Entonces, si saltaban ese plazo, te notificaba un 2 por 1, por así decirlo. Claramente terminaba afectando derecho de defensa y el debido procedimiento. Ahora, sobre el tema de la imparcialidad como reconocimiento constitucional, como lo decía en la ponencia, no es que esté reconocido en la Constitución expresamente, pero indirectamente el Tribunal Constitucional establece que sí se debe garantizar la imparcialidad como un principio, en tanto que se deriva del debido procedimiento. El debido proceso, si está reconocido en la Constitución, y el Tribunal Constitucional también establece que es plenamente aplicable el debido proceso a los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, y además, la imparcialidad es un principio que rige los procedimientos administrativos. Entonces, sí se debe garantizar, no más allá de que, como tú bien lo has señalado, se tratan de un órgano de primera instancia y un órgano de segunda instancia, pero que son de la misma entidad. Sin embargo, no siempre coinciden en cómo resuelven. Muchas veces, la primera instancia, por ejemplo, sanciona y la segunda instancia revoca lo que ha resuelto la primera instancia.
Y ahí, por ejemplo, sí se ve que hay una imparcialidad. ¿Ya? Puede pasar también en sentido contrario. En primera instancia, desestima una denuncia y la segunda instancia finalmente termina sancionando, ¿no? Entonces, no hay un derecho a la doble instancia en sede administrativa, pero sí se debiera garantizar el principio de imparcialidad. Una última pregunta ya para ir culminando. ¿Qué opinión le da a esos famosos informes finales complementarios que algunos órganos acusadores suelen emitir en los PAS? ¿No afectaría el debido procedimiento? Sí, definitivamente esto es algo nuevo, ¿no? Algo novedoso. El órgano instructor, la Secretaría Técnica, emite un informe final de instrucción versión 1 o primera parte y luego complementa el informe final de instrucción con una versión 2. Entonces, esto definitivamente no debe ampararse, no debe validarse. En su momento es algo que nosotros hemos cuestionado, ¿no? Diciéndole a la autoridad administrativa, o sea, tú ya culminaste con el informe final de instrucción, que justamente es un informe final, donde ya plasmas tu posición. Si se te pasó algo y luego lo quieres complementar, no es tan fácil como decir informe complementario o informe final de instrucción 2. No, es un único informe final de instrucción. Si se te pasó algo y tu posición no estuvo íntegramente plasmada en el informe final de instrucción, ya es responsabilidad de la administración pública, pero no puede terminar afectando al administrador. O sea, ya hay una posición y ya lo que sigue, y ya con ese informe final de instrucción se culmina la etapa de instrucción y lo que sigue necesariamente ya es la etapa resolutiva. No es posible extender la etapa de instrucción, seguir analizando pruebas y generar un segundo informe final de instrucción. Si no, no sería un informe final de instrucción, sería un informe con temporal de instrucción y luego un informe final de instrucción o un informe final de instrucción versión 1, primera parte, y un informe final de instrucción versión 2, segunda parte. O sea, sería, y así podríamos extenderlo a tercera parte, cuarta parte, quinta parte. Listo, creo que ya no hay más preguntas. Bien, doctor. Sí, ya han sido absueltas todas las dudas que se han presentado durante la sesión. Le queremos agradecer y le extendemos una total gratitud de parte de nosotros por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para todos y sinceramente esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor. Listo, gracias también. Hasta luego. Gracias, doctor. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión que se tenía programada para hoy. En breve se iniciará la siguiente ponencia, así que nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias.